Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una iniciativa por la inclusión. Y hoy tenemos una entrevista de lujo, una participación de lujo de un muy buen amigo y mi asesor personal que me ayuda a formarme como abogado, Gibran Miguel Castañeda de la Cruz. Y vamos a hablar de su libro que acaba de publicar. Pero vamos a empezar con conocer a Gibran. Yo lo conozco y podemos empezar muy bien, pero mejor quiero que hables un poquito de ti, Gibran. Agustín, pues antes que nada, antes de hablar de mí, me gustaría hablar de ti y primero darte las gracias por esta oportunidad que me das de participar y de presentar mi libro en este espacio tuyo. Y segundo lugar, pues felicitarte por esta iniciativa por la inclusión y por todo este esfuerzo tan grande y tan maravilloso que estás haciendo justamente en este rubro que tanto necesitamos los mexicanos, que es el de la divulgación del derecho, eh, pues el de dar a conocer el conocimiento jurídico al mayor número de personas. Esto fortalece mucho la cultura de la legalidad, fortalece mucho esta conciencia que tanto necesitamos en nuestro país de que el derecho no es nuestro enemigo, es benéfico, es un instrumento necesarísimo para que funcionemos como sociedad y pues que nos conviene a todos observarlo y respetarlo. Así que pues muchas felicidades, mi querido Agustín. Y bueno, ya ahora sí entrando a materia, pues, ¿qué te digo? Tal como tú lo dices, pues somos amigos, somos compañeros de generación. Nos conocimos hace ya 22 años, mi querido Agustín, en el lejano agosto de 2000, cuando entramos a estudiar a la Escuela Libre de Derecho. Pues soy Ya ni egresado de digas, ahí. van a adivinar nuestra edad. En No, algún no, no, no. momento ya van a hacer la suma de, a ver, ¿Sabes qué? No la van a adivinar porque tanto tú como yo entramos tarde. Entonces, de todos modos, aunque le calculen, les van a faltar años. Pero bueno, correcto. pues la verdad es que una de las cuestiones que a mí más me gusta presumir de mi trayectoria como abogado es que yo entré a la Libre en el año 2000 y desde entonces no he salido. O sea, yo entré a la Libre en 2000 y llevo 22 años en la Libre porque, pues bueno, a mí me tocó la fortuna de hacer la carrera en 5 años y después de un breve lapso de unos 6 meses de ubicación, de no decidirme por un tema de tesis, me dediqué a hacer la tesis que terminé en 2006, en 2007 me titulé, en 2007 empecé a hacer mis pininos como profesor, pues medio ahí de invitado y como sinodal, y luego en 2008 ya entré formalmente a la Libre como profesor y desde entonces no he salido, no he dejado esta labor docente, así que pues ya llevo pues 22 años ahí en la escuela, pero eso significa que llevo ya pues alrededor de 12 o de 13, 14 años más o menos, pues dando clases y formando abogados, que definitivamente pues es una de las cosas, de las labores que más disfruto y que más me gustan en esta vida, que es pues es eso, es participar un poco en la formación de las nuevas generaciones de abogados, ¿no? No, y precisamente por eso, si te buscan en redes sociales, tú te identificas como formador de abogados y Sí, asesor, sí, y asesor de empresas, de personas, pero así es totalmente. principalmente formador. Formador de abogados, la verdad es que soy un convencido y ese es mi porqué. Si alguien me pregunta, ¿por qué te levantas todos los días en la mañana y haces lo que haces? Pues porque estoy convencido de lo que dije al principio, de que necesitamos una mejor abogacía y necesitamos construir una mejor conciencia del derecho en nuestra sociedad. Entonces, pues por eso es por lo que dedico tanto tiempo, tanta energía a formar abogados. Y pues es en lo que estoy metido justamente ahora. Indudablemente también, pues parte de mi trayectoria y parte de mi tiempo lo dedico al litigio y ahí justamente es donde entra esta parte. Mi fuerte es el litigio para empresas, pero también una muy buena parte de mi práctica se centra en litigar asuntos especialmente difíciles, ¿no? Aunque no sea para empresas. Y pues ya justamente ahí vamos entrando un poquito a materia,
porque de eso se trata justamente el libro que recién Sí, publiqué. precisamente el libro empieza que tú asesoras a, me parece que es un ex alumno, es un colega, o sea, un abogado que no sabe qué hacer, acude a ti, además de... Fíjate que sí, Agustín, es toda la razón y lo que dices es bien cierto. A ver, varios comentarios. Antes los abogados, y te digo antes, te estoy hablando de principios del siglo XX, durante todo el siglo XIX, la verdad es que era muy común que los abogados habláramos de nuestros casos y los publicáramos. O sea, incluso pues, es un género literario dentro de la cultura jurídica, el escribir breviarios, que eran justamente lo que yo hice. Es, a ver, tuve este caso, fue un caso paradigmático, o yo considero que fue un caso paradigmático, y lo comparto con todo el mundo porque estos fueron mis argumentos, estos fueron los contraargumentos y esto fue lo que se resolvió. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a partir de casos, a partir de la experiencia del litigante, pues todos nos íbamos enriqueciendo e íbamos construyendo una mejor abogacía. No sé por qué, por lo menos en México, pero yo me atrevería a pensar que en casi todos los países de derecho continental, por alguna razón, se perdió esta costumbre y cada vez hay menos breviarios, cada vez se escriben menos breviarios, cada vez se leen menos y la verdad es que no entiendo, no entiendo por qué. Y este caso en particular surgió, sí, efectivamente fue porque asesoré a otro abogado que traía un asunto de negligencia médica. No fue un exalumno, la verdad es que fue otro abogado de otro lado, pero pues el problema es que se le fue un plazo, se le fue un término. Entonces, como se le fue un plazo, eso implicó que una prueba pericial en materia médica en particular, que pues era una prueba toral para el asunto que él estaba viendo, pues se tuviera por no presentada y entonces por las reglas del litigio civil en la Ciudad de México y en casi todo el país, pues al que no presenta un dictamen pericial se le tiene por conforme con el dictamen que presente la contraria. Entonces, pues básicamente eso, una cosa llevó a la otra, efecto dominó, perdió el juicio por esto. Entonces, cuando llega a mis manos, pues lo primero que intenté o lo primero que pensé fue cómo revierto este efecto, cómo le hago para que esto no ocurra, ¿no? Y bueno, pues ya eso es justamente lo que narro en este libro. Sí, Fíjate que, eh, pues una reflexión que me vino a la mente prácticamente de manera inmediata fue una cita de Carneluti. Carneluti, que pues es un procesalista italiano del siglo, de la transición siglo XIX a siglo XX, que hizo muchos esfuerzos igual que tú en materia de divulgación. A él lo entrevistaban con cierta frecuencia, él tenía una cápsula de radio en la radio italiana, y eran de divulgación del derecho. O sea, imagínate qué rico, qué gran fortuna tener a los grandes abogados haciendo divulgación jurídica a través de la radio, ¿no? Esto pasaba en el siglo XX, hoy en día, pues, tal pareciera que hemos perdido ese interés y por eso, pues, hoy tenemos esfuerzos tan valiosos como el tuyo de divulgación. Y él en uno de estos programas, en una de estas cápsulas decía, a ver, los juicios son como las partidas de ajedrez o como como un partido de fútbol. Tienen reglas y tienen reglas muy estrictas. O sea, si el peón se puede mover de una forma y no de otra, si el alfil se puede mover de una forma o no de otra, si hay un fuera de lugar porque el delantero empezó a correr tantito antes o tantito después, etcétera, son reglas y pasa exactamente lo mismo en los juicios. O sea, en los juicios hay reglas. Tienes 3 días para contestar, tienes 5 días para hacer tal cosa, tienes que presentar todos tus documentos en la contestación de demanda o en la demanda y si no, se te fue la oportunidad. Son reglas. La cuestión es que dependiendo de qué tan justas sean esas reglas, pues eso va a derivar en la posibilidad de que realmente se le dé la razón a quien la tiene, que gane el que realmente es el que merece ganar. Si las reglas no son justas, pues entonces el resultado corre igual riesgo de no ser justo. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque en una partida de ajedrez o en un partido de fútbol, pues a lo mejor no pasa nada.
Pero cuando está en juego la vida, cuando está en juego la libertad, cuando está en juego la salud de una persona, de una mujer, de sus hijos, pues entonces sí, el que las reglas no sean justas, pues puede traer resultados trágicos, catastróficos. Y eso es justamente a lo que yo me enfrenté cuando vi el asunto del que trata el libro. Y aquí regresamos al concepto que estamos manejando. Eres formador de abogados. No eres formador de licenciados en derechos que aplican las reglas. Nosotros sabemos que además de las reglas hay principios y la regla máxima es respetar el derecho. Y ese es el juego por el cual hiciste el libro, para que juristas entiendan, a ver, una cosa es la regla, si se fue la regla por cualquier otro motivo, o si la regla es injusta y no le encuentras la salida, busca los principios. Eso es lo que hacen los verdaderos juristas a los abogados. Y otro detalle que normalmente comentas, que el lenguaje jurídico no tiene que ser rimbombante, técnico. Y sé que tú escribes y hablas claro. Este libro tiene ese grado de claridad por si acaso cualquier persona quiere de chisme leer qué pasó en el caso y cómo llevaste el caso. Casi seguro que ya conociéndote, utilizas un lenguaje que todos pueden entender. Y también el lenguaje técnico para el abogado, para que si la aprenda. Pero creo. Exacto, sí, sí, Agus, la verdad es que sí trae un poquito este doble juego el libro. Me esforcé sobre todo en la parte inicial y en la parte final, pues para hacer una narrativa un poquito más o menos amena, incluso dirigida para quien no es abogado, ¿no? O sea, para entender un poquito cuáles son los problemas a los que nos podemos enfrentar dentro de un litigio sobre negligencia médica, que son muchísimos, ¿eh? La verdad es que los casos de negligencia médica son asuntos especialmente difíciles de gestionar y de llevar a un buen puerto, pues por muchas razones. Una de las principales es que la mayoría, la prueba pericial es la reina de las pruebas en este tipo de juicios y ya lo ha establecido así la Corte. Nuestra Suprema Corte ya ha emitido criterios en el sentido de que es indispensable una prueba pericial en la materia, en la especialidad o en el órgano o en la enfermedad de que se trate, pues para determinar si realmente hubo una mala praxis médica o no. Entonces ahí tienes un primer problema porque ¿quién es el que va a emitir ese dictamen? Pues un médico, ¿no? Y estamos hablando de un médico que va a emitir un dictamen pues en contra de un colega suyo. Entonces, a veces eso podría no parecer una situación demasiado grave, pero cuando el dictamen se emite en contra no solamente de un colega, sino de un hospital, pues a veces no es tan fácil encontrar a alguien que se aviente el paquete de dictaminar en contra de estas grandes empresas que gestionan y que manejan a los hospitales grandes y que son auténticos factores reales de poder. Entonces, eso por un lado, ¿no? La parte inicial y la parte final del libro, pues sí, son un poquito de divulgación, son un poquito como, pues, entérate de qué se trata y de cuáles son los problemas a los que te puedes enfrentar. La parte central del libro, la parte medular, es así, pues está escrita como un breviario, es decir, es un trabajo académico, es un trabajo con pretensiones científicas, con el rigor que pues mis luces me permitieron alcanzar y sobre todo pues con un aparato crítico lo mejor ordenado que yo fui capaz de hacer. Es decir, la parte intermedia sí está dirigida para abogados. Un poquito pues con esta mira, ¿no? Mira, tienes de dos sopas. Tienes la opción de aplicar la norma tal como está o como tú bien dices, pues acudir a los principios y ver si esa norma, tal como está redactada, realmente debiera ser así, ¿no? Entonces, es un poquito eso, y es, ten los argumentos, aquí están, utilízalos, son tuyos, te los doy, ¿no? Con el Sí, ánimo de que tengamos una mejor abogacía. sí, y precisamente de lo que acabas de comentar hay dos puntos. Por ejemplo, la razón que los organismos públicos de derechos humanos
mucha gente acude a ellos es primero por la parte de falta de tecnicismo, la falta hay abogados que son técnicos de lo que tú dices, lo convierten en derecho como un buen jurista, como el clásico jurista, que ya hay poco entrenamiento de eso y además hay un conocimiento técnico de derechos humanos. Y específicamente yo estaba involucrado en casos de negligencia médica. Y como dices, era muy difícil, bueno, dentro de los organismos públicos, para nosotros ya era fácil hacer esas opiniones. Pero ojo, teníamos la protección de la ley que no podíamos ser demandados ni llamados a juicio ni tal. Es tan importante tener esa independencia que la propia ley nos daba ese aspecto. Y tiro por viaje, en casos de negligencia médica, pedían que los médicos fueran frente a juzgados y juicios. Y me acuerdo ¿y por qué lo haces? Hacíamos ese dictamen sabiendo que iba a ser en contra de nuestros intereses. Por eso estamos en un organismo, tenemos estabilidad y por eso tenemos esa protección, porque sabíamos que venían los golpes, pero por justicia lo hacíamos. Y el otro aspecto técnico que estabas comentando, que pocas veces lo ven otros abogados o las personas. Sí, el abogado en una consulta inicial te puede decir lo que va a hacer y en la final cómo se logró el caso, que serían las dos primeras partes. Pero también para que la gente se vuelva sensible a la dificultad técnica que es llevar un buen caso. Llevar todos los argumentos técnicos, llevar ese detalle de pruebas. O sea, no es sencillo. Ahorita, bueno, el libro que escribiste es un claro ejemplo de del aspecto técnico de un buen caso llevado. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad, gracias, Agus. Es que además aquí hay un tema adicional por el que me interesaba y por el que me urgía publicar esta obra de un juicio inconstitucional. Y es justamente eso, sensibilizar al justiciable, sensibilizar al usuario de los servicios de justicia y al usuario de los servicios profesionales de un abogado de la dificultad que conlleva gestionar un buen juicio. O sea, no es realmente tan sencillo como pudiera parecer. Entonces, muchas veces eso que trae, esa falta de conciencia, esa falta de estar al tanto de todo lo que implica, pues a veces nos hace dudar un poco, ¿no? Como usuarios de los servicios profesionales de un abogado. ¿Por qué me cobran lo que me están cobrando? ¿Por qué, ¿por qué la factura sale tan alta? ¿No? Y bueno, pues es por eso, es justamente por eso. Es muy común que escuchemos, ¿no? Licenciado, es que ¿por qué me cobra tanto si al final de cuentas nada más hizo un documento de 3 páginas? Bueno, pues es que ese documento de 3 páginas implicó un esfuerzo superlativo. Entonces, este libro también cumple un poquito ese propósito, sensibilizar sobre la dificultad propia de llevar a cabo un buen juicio y de hacerlo caminar y de hacerlo prosperar como, pues por el mejor camino y de la mejor manera posible. No siempre es fácil y es ahí donde radica justamente el valor de nuestra profesión, que es un valor que se está perdiendo también. Es un valor que cada vez vemos menos en práctica. Es cada vez más común que veamos en redes sociales. Pasa algún problema y no falta un diputado, un senador, una senadora que sale a decir, justamente contra esta medida que acaba de dictar la presidencia de la República, aquí está un machote de amparo. No, a ver, es que no se trata de eso, ¿no? Y ahí va todo el mundo a querer llenar su machote de amparo. Sí, quiero ver a todas esas personas que están llenando sus machotes de demanda de amparo, ¿qué va a pasar cuando el juez les formule una prevención? Pues ahí sí ya no, ya se van a dar cuenta que requieren la asesoría profesional de un abogado formal, ¿no? Con conocimiento técnico, con formación académica. Y además, pues pasando esto, pues también que no cualquier abogado
se avienta el tiro, ¿no? De agarrar un asunto ya empezado. Entonces, pues ya me presentaste una demanda y era una demanda de machote que anduvo circulando por ahí una senadora en Twitter. Híjole, pues sí, sí asumo el caso, pero entonces ya te va a salir un poquito más caro porque no, porque no te puedo garantizar nada si partimos de una demanda de machote, repartida con fines políticos. O también, también pasó, y esto te lo comparto, aunque ya lo hemos platicado tú y yo en algún otro foro, eh, justamente cuando pasó lo del padrón de usuarios de telefonía móvil, que todo el mundo puso el grito en el cielo con justa razón. Yo fui uno de los más activos detractores de esta medida y, y no faltó, o sea, me tocó ver innumerables casos de abogados que decían, pues es que yo te llevo tu amparo en contra del registro, contra el padrón de usuarios, yo te llevo tu amparo gratis, completamente gratis. ¿Qué motivaba esta situación? Pues no lo sé, ¿no? Tal vez el ansia de ganarse un poco de prestigio, no sé, que es muy válido. Pero eso te habla justamente de la necesidad que tenemos nosotros los abogados de hacer ver la importancia de nuestra profesión. Y este es un segundo propósito que busca el libro que acabo de publicar. ¿sí? Y ahorita para cerrar ya la, la conversación nos llevó a este punto. Sé que tienes experiencia en el Poder Judicial, siendo funcionario judicial. Entonces tú sabes la velocidad con que se tienen que resolver los temas y con el tecnicismo que el Poder Judicial Federal tiene. Y ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Es que un ente de gobierno que tiene una persona, un funcionario judicial, que tiene un día, una hora para poder sacar el asunto, ahí te va a decir, es un caso perdido, o sea, no le puede invertir más tiempo. Y precisamente creo que ahí viene el valor que estás comentando de un abogado. Pero no estamos hablando de cualquier abogado, sino de un abogado profesional, independiente, que le puede dedicar tiempo al asunto, el estudio. Y ahí es donde viene el valor. Y también una parte del valor es de decir, a lo mejor este caso me cuesta otros 10 clientes, pero por la ética de llevar el caso se tiene que llevar. Y también por eso a veces cobramos de más, porque sabemos que nuestro prestigio está de por medio, que hay consecuencias. Por eso hay que valorar ese tipo de casos de litigio. Y como decías, que es otra crítica que es de, normalmente los abogados no critican el sistema judicial. Se vendió el juez, se vendió el abogado, pero en tu libro dijiste, es un juicio inconstitucional, o sea, no es un problema que el abogado se le fue el plazo, que esto, que el otro, eso es algo técnico. Tú estás diciendo, el sistema jurídico, la ley es injusta, es inconstitucional. Segundo, es un caso perdido, ningún abogado lo puede llevar, especialmente en modalidad de servicio público o en modalidad de servicio privado, pero que, oye, ya pagamos, no le puedo invertir más. Y solamente un abogado, un despacho independiente, lo podría llevar. Sí, totalmente. A ver, y además aquí también el tema del tiempo que tiene disponible un funcionario judicial para analizar cada caso es todo un tema, y más en estos tiempos post pandemia que estamos viviendo, que todavía seguimos viviendo el efecto dominó, ¿no? Otra vez la figura, la alegoría, el efecto dominó provocado por casi un año de tener tribunales cerrados o semicerrados. Durante 2020, pues la primera reacción que tuvieron todos los tribunales fue cierro puertas y suspendo plazos. Entonces, eso ha provocado una sobrecarga de trabajo que todavía hoy, en plenos 2022, pues seguimos arrastrando. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene un funcionario judicial para leer tu escrito? Pues a lo mejor tiene una hora para captar las ideas principales. Y entonces volvemos al punto, licenciado, es que ¿por qué me cobra tanto si al final hizo un documento de 10 páginas? Pues sí, porque el mayor trabajo, lo que más me costó trabajo fue quitarle las 100 que le sobraban, ¿no? Y ahorita que tocas este tema, fíjate que es una anécdota que surge
justamente del asunto tratado en este libro y que me llevó a también ser muy activo en redes sociales justamente en esto del minimalismo judicial. Olvídate de tus escritos farragosos, escritos en abogañol, ¿no? Pues, los abogados somos, creo que, la única profesión en México que todavía sigue utilizando el español medieval, ¿no? Y yo he tratado de combatir mucho eso, porque no hace falta, no tenemos que ser críticos. Y todo surgió justamente por este asunto, por el asunto que motiva el libro. Obviamente, esta es una anécdota que no cuento en el libro para no desviar el tema, pero lo que me ocurrió fue que ya una vez que yo tenía la demanda de amparo directo redactada, de la cual pues yo me sentía satisfecho, aunque muy inseguro al mismo tiempo. Entonces, cuando se lista para sesión el asunto, que ya lo iban a ver, ya lo iban a analizar y ya iban a aprobar el proyecto de sentencia, pues fui a hacer alegato de oreja, a hacer el alegato verbal, o sea, hablar con los magistrados. Y es una práctica, pues hay quienes están en contra de ella, otros están a favor, no me voy a meter a esa discusión por el momento, pero cuando voy a hablar con los magistrados sobre los méritos de mi demanda de amparo, uno de ellos me recibe en su oficina, estábamos sentados ahí en su sala, al interior de su privado, y me dice, licenciado, le voy a decir una cosa, le voy a hablar de tú a tú. Un magistrado, que te diga un magistrado, te voy a hablar de tú a tú, pues choca, rompe, pues es al contrario, ¿no? O sea, él está desde su pedestal, ¿no? En el palacio de la justicia. Sí, me imagino que con ese comentario es de, me va a decir algo que es, va a ser personal, directo, tienes que aguantar. Pues no pensé tanto con tanta sofisticación, Augusto, porque eres mucho más sofisticado que yo. Yo simple y sencillamente pensé en ese momento, ya valió, ¿no? Esas fueron las únicas dos palabras que se me vinieron a la mente, ya valió. Y lo que me dijo fue textualmente, y lo recuerdo porque sus palabras se me quedaron grabadas para siempre en mi memoria, para siempre. Me dijo, licenciado, el planteamiento que usted hace sobre la inconstitucionalidad del artículo 347 del Código está muy interesante. Pero le voy a decir una cosa. Bájele la crema de sus tacos. Y me dijo textualmente, le dedicó usted 50 páginas a algo que pudo haber dicho en 10. No se le olvide que una demanda de amparo directo es un escrito redactado por un profesional dirigido a otro profesional. Entonces, no hacen falta tantas florituras ni tantos adornos. ¿De acuerdo? Y pues cuando cierra con esa pregunta, de acuerdo, lo único que dije fue, su señoría, señor magistrado, muchísimas gracias, que tenga usted muy buen día, y me retiré. Y desde entonces se me quedó muy grabado, ¿no? Justamente lo que dijo. Quizá el planteamiento pudo haber sido pues muchísimo más breve y desde entonces me he esforzado en ser lo más breve, lo más esquemático y lo más claro posible en todos mis escritos. Y bueno, pues yo invitaría a todos nuestros colegas pues a que traten de hacer lo mismo, porque eso va a redundar en que tengamos una mejor práctica judicial. Si todos hacemos escritos más breves, más claros, más concisos, pues vamos a demandar menos tiempo de nuestros tribunales. Vamos a demandar menos tiempo de atención de nuestro funcionario judicial y entonces, pues los asuntos van a salir más rápido, ¿no? Oye, y un detalle, ahorita que me estás hablando del tecnicismo y de cuántas hojas fue el expediente que llevaste, entre tu demanda, entre lo que te llevaron y todo esto, porque quiero llevar a la conclusión y de qué tamaño es el libro. No, bueno, es que no, mira, me preguntas de fojas, la verdad es que no te sabría decir cuántas fojas. Te puedo decir cuántos metros de estantería ocupaba el expediente. Eso sí te lo puedo decir, porque era aproximadamente 1,50 m de expediente, ¿no? O sea, en todos los tomos. Ahora, Cuando yo lo recibí, no, cuando yo lo recibí. ahora
Es que la pregunta, y por eso sería el valor de tu libro, de lo que comentas, de que es didáctico para que el litigante y las personas aprendan. ¿De qué tamaño es el libro? Pues mira, el libro, dependiendo la versión impresa son 212 páginas, o sea, es un libro relativamente breve. Está centrado única y exclusivamente en la inconstitucionalidad de un artículo del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México que todos los litigantes ocupan a diario, utilizan a diario todos, los jueces lo aplican todos los días. Y bueno, traigo aquí el planteamiento de su inconstitucionalidad. Es inconstitucional y nadie se ha dado cuenta hasta que a mí me tocó este asunto. Entonces, pues sí, son 200 páginas, muy puntilloso, ¿no? Obviamente en formato electrónico, pues variará porque pues los lectores electrónicos permiten seleccionar el tamaño y el espaciado de la letra y todo, pero la versión impresa son 212 páginas, ¿no? Sin paja. Sí, es que es una habilidad de síntesis y narrativa que sé que tienes. También para decirles, es algo muy complejo, sí, pero en vez de estudiar un libro de 1000 páginas de pura Exactamente. doctrina y antecedentes, te voy a contar el inicio, el chisme del inicio y el chisme del final. Y para los litigantes te voy a decir cómo hacerle. Es que esa es justamente la gran virtud de este eh, género literario jurídico, que son los breviarios. Es que así son los breviarios, pues hasta su nombre lo dice. O sea, los breviarios son justamente eso. Te cuento, como tú bien lo definiste, no lo pude haber yo dicho mejor, nadie lo pudo haber dicho mejor que tú. Te cuento el chisme del principio, te cuento el chisme del final, obviamente protegiendo el secreto profesional, los datos personales de las personas que realmente estuvieron involucradas, este, y te cuento el punto jurídico medular del que creo yo que te puedes interesar. Y ya, nada más. Entonces ya quitamos todo lo demás que solamente te va a distraer. Ese es justamente el valor, ¿no? El valor agregado de los breviarios. Y por eso yo insisto en su importancia, insisto en que debemos volver a hacer a revivir este género literario jurídico y pues yo invitaría a todos nuestros colegas abogados, a nuestros colegas este, litigantes, pues que revisen si tuvieron algún caso paradigmático del que no haya tesis, del que no haya jurisprudencia y que escriban, que escriban un libro, que lo publiquen y todos nos vamos a beneficiar. Todos nos vamos a beneficiar de alguna forma. Y a quienes no son abogados, que son usuarios de los servicios profesionales de los abogados, yo los invitaría. Cuando ustedes contraten un abogado, pregúntenle si tiene algún libro. Y si no lo tiene, pues invítenlo a que escriba alguno, porque de verdad, si algo no se acaba en este planeta, es el conocimiento. Y si algo tampoco se acaba, es la necesidad de conocimiento. Hay que ¿Sí? generarlo y hay que compartirlo. Y hablando de conocimiento y de hablar del libro y ahorita de busca un abogado, porque sé que tú lo pones en la página y dices de yo doy clases. Y ahorita que me estabas comentando y así aprendimos. El precedente tal, la jurisprudencia tal es bueno. Pasaron estos hechos, este es el chisme. Y eso es lo que nos acordamos. Ya después cuando ya nos acordamos del chisme, ah, sí es cierto, el criterio es este. No es leer el criterio así a secas. Así nos acordamos de los casos, de la jurisprudencia. Y precisamente así tú lo expones en tu libro. Y me imagino que sería igual como si lo hicieras en clase. Sí, Ah, y es una de las virtudes que tiene el nuevo formato de las jurisprudencias en México, que justamente, a ver, primero te platico los hechos y luego te aplico y luego te cuento el criterio jurídico y ya después establezco el criterio, ¿no? Pero bueno, la solución. Pues primero te planteo los hechos para que entiendas de qué se trata. No me vayas a tergiversar después mi criterio jurídico que te estoy estableciendo en esta jurisprudencia. Eso es bastante interesante. Y sí, la verdad es que, mira, llevo todo, más de una década dando clases de sociología. Yo la he rebautizado para mis adentros y en mi círculo como sociología para el derecho, que es la materia que yo doy, es sociología para el derecho. Y la verdad es que llevo todo este tiempo tratando de dar una sociología que sea útil y sobre todo que sea perfectamente identificable a través de sentencias
del Poder Judicial de la Federación. O sea, ese es mi más grande interés con esta clase, ¿no? Con la clase que yo imparto. Porque, pues, justamente es de lo que se trata, de que formemos abogados, pero que formemos abogados con visión práctica, ¿no? Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con esta posición, pero la verdad es que no, tú y yo lo hicimos así, lo vivimos, ¿no? Tú y yo nos aprendimos de memoria las fórmulas del procedimiento formulario en la antigua Roma, ¿no? Y que si la manus injectio, y que si el pignus, y que si el no sé qué, y nos lo sabíamos todos en latín. Y hoy me pregunto, bueno, ¿para qué nos tenemos que saber eso en latín si realmente lo que tenemos que hacer es solucionarle el problema a alguien? Alguien llega a tocarnos la puerta del despacho porque tiene un problema. De nada sirve que sepamos la diferencia entre la manus injectio y la confarratio en la antigua Roma. Entonces, creo que sí tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad, cambiar un poquito el chip que tenemos como abogados y volcarnos hacia la práctica, ser un poquito más prácticos y un poquito menos teóricos. Y te lo digo yo que soy profesor de una materia teórica, que llevo 10 años esforzándome por darla con una visión 100% práctica. Sí, y a lo mejor ese sería el gran valor del libro. Es un ejemplo de tus 10 años de experiencia dando clases, explicándole a 10 años cuántos alumnos eran. De la misma manera que formaste alumnos de cómo crear un criterio jurídico, en este caso te doy un libro para formar un criterio jurídico sobre algo tan importante como una prueba pericial médica. Exactamente. Sí, pues a ver, ¿qué te gusta? Un promedio de 60 alumnos por año más o menos, por unos 14 años, solamente en la libre. Solamente en la libre, porque además pues a eso hay que sumarle otros varios años que di clases en otras instituciones también, a nivel maestría, a nivel licenciatura igualmente. O sea, sí es bastante agua que ha corrido bajo el río. Luego a veces de repente me encuentro a algún exalumno eh, caminando en la calle, en alguna plaza, me pasó el fin de semana pasado, y pues no siempre te acuerdas de todos, pues no te da la memoria para acordarte de 600, 700 alumnos, ¿no? Y yo lo que les digo es, no me lo tomes a mal, no, simplemente es inhumano pretender que me acuerde del nombre y de la cara de 700 personas, porque pues tú tuviste un profesor de sociología en toda la carrera. Yo tengo 60 alumnos cada año, o sea, no es fácil. Pero sí es justamente eso. Y entonces también con esa experiencia como docente, pues tratas de ver cómo puedo explicar esto de la mejor manera posible para que llegue al mayor número de personas. Y por cierto, ¿dónde se consigue este libro? ¿Cómo se llama? Para que sea de las propias palabras del autor. Pues muchísimas gracias, Agus. Mira, aquí tengo la versión electrónica justamente. A ver si ahorita la cámara ajusta un poco. Ahí está. Es un juicio inconstitucional. Como un abogado andante ganó un caso de negligencia médica que estaba perdido. El autor, pues tu servidor, Gibran Miguel, está en Amazon. Lo pueden encontrar en Amazon, tanto en formato impreso como en formato electrónico. Y adicionalmente a Amazon, pues también lo pueden encontrar en mi blog personal, en gibranmiguel.com, diagonal un juicio inconstitucional, todo junto de corrido. Entonces ahí pueden encontrarlo, e incluso si ingresan al blog, a gibranmiguel.com, diagonal un juicio inconstitucional, también pueden leer gratis, completamente gratis, el primer apartado del libro. O sea, ahí les dejo una probadita, pues para que lo vean, para que valoren, y si es de su interés su lectura, pues ya lo puedan adquirir. Bueno, ya no me queda más que decir, excepto gracias y gracias por seguir aprendiendo de ti, Gibran. Pues no, Y mi querido Agus, al contrario, el agradecido soy yo, primero por este espacio, segundo, como te lo dije al inicio, por tu labor de divulgación, que es fenomenal y que de verdad todos debemos agradecer. Y tercero, porque el que realmente aprende soy yo, que, en todos estos espacios y que me hacen preguntas y todo, pues me ayudan a clarificar mis ideas. Así que no, al contrario, gracias y gracias a mis alumnos, gracias a mis profesores, gracias a ti
porque pues si no hubiera sido por todas las personas que me han rodeado a lo largo de mi carrera, pues este libro no habría sido posible. Así que gracias a todos. Antes de cerrar esta entrevista y este capítulo y esta sesión, quiero agradecer al equipo de Entre Todos y a Dalia Solís en la interpretación de lengua de señas, porque acuérdense que este es un espacio inclusivo, entonces la interpretación ya viene incluido de gratis, de cajón. Bueno, por eso quiero agradecer el arduo esfuerzo de tanto del equipo de producción de hacer la edición para incluir la interpretación, como el esfuerzo que hace el equipo Entre Todos para hacer todos estos capítulos y sesiones posibles. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.